Desde el cese de actividades de Spanair se han perdido en Canarias en torno a 600.000 plazas al año entre la península y Canarias y viceversa. La menor oferta a la misma demanda ha provocado una notable subida de los precios en los billetes aéreos entre Canarias y la península, que en informaciones recientes se estima en torno al doble, pero parece que se puede incluso encontrar una media de una subida de los billetes aéreos entre Canarias y la península canaria en torno al 25%. Sabemos, señor presidente, que esta es una relación sometida a las reglas del mercado, a las reglas de la oferta y la demanda, pero también sabemos que hay políticas públicas que han resultado eficaces para mejorar la conectividad del archipiélago con la península, como fueron la bajada de las tasas aéreas en el año 98 y la reciente bajada en la Ley de Presupuestos del Estado del pasado año en relación con el incremento del número de plazas aéreas con el archipiélago. En ese contexto, señor presidente, nuestro grupo quiere saber qué acciones está realizando el Gobierno ante el Gobierno de España y las compañías aéreas para promover que el número de plazas de Canarias con la península no se vea reducido tras la suspensión de actividades de Spanair y, consecuentemente, los precios vuelvan a ser los que eran antes de esa suspensión de actividades. Efectivamente, ha sido una muy mala noticia para Canarias la desaparición del mercado de operadores del transporte aéreo de Spanair. Spanair es una compañía aérea que efectivamente ofertaba 600.000 puestos, 600.000 sitios entre el tráfico Península Canarias, que nos conectaba con 3 ciudades muy importantes, con Madrid, con Barcelona y con Bilbao, y que él ofertaba cada semana 14.000 plazas de venida a Canarias. Por lo tanto, su desaparición del mercado cercena la posibilidad de mejorar nuestra accesibilidad y, por otra parte, al desaparecer un operador de estas características del mercado, pues ha servido para que el resto de los operadores incrementen los precios al perder capacidad competitiva del transporte entre la península y en Canarias. Estamos en un periodo, Spanair desaparece del mercado a lo largo del mes de enero, es decir, ya con la programación de aquí al verano llevada a cabo por el resto de los operadores y con escasa capacidad de Iberia, de Europa, de Vueling, de otras líneas también de bajo costo, de reprogramar sus planes en la temporada y, por lo tanto, a la espera de lo que se pueda ocurrir para el verano. Tenemos que esperar la programación para el verano. De las conversaciones que hemos mantenido con los distintos operadores es que Iberia va a incrementar su frecuencia, al igual que Europa va a cambiar el tipo de avión, a conectar Canarias con la península con un avión con mayor capacidad, y que Vueling también va a reforzar su presencia en el mercado canario. Hay que estar atentos para ver si la reprogramación de estas compañías aéreas cubre suficientemente las necesidades de comunicación Canarias-Península. Con la propuesta que tienen sobre la mesa nos acercaremos a un 80% aproximadamente de los tráficos que cubría Spanair. Habrá que estar atento a la evolución de los precios y ya he dicho que si la evolución de los precios sigue al alza, si no volvemos a unos precios razonables como los que teníamos mientras Ryanair estaba en el mercado, el Gobierno de Canarias exigirá al Gobierno de España que se active la declaración de servicio público, que está aprobada desde el 98, pendiente de activar si la competencia no garantizara la accesibilidad a Canarias en buenas condiciones y en buenos precios. Por lo tanto, espero que el resto de los operadores se ajusten a las condiciones de servicio y de precios en el tráfico con Canarias, porque si no activaremos la declaración de obligación de servicio público. El objeto de la pregunta es hacer hincapié sobre el primer problema de nuestra tierra, que es el desempleo que sufren cientos de miles de personas y además parece no tocar fondo, a juzgar por datos relevantes como la ya segura retracción de la economía,
Yo entiendo que la reforma laboral no va a favorecer precisamente el empleo y ya el propio Gobierno de España, poniéndose la tirita antes de la herida, ha apuntado 650.000 desempleados más este próximo año, el año en curso. Lo que le pregunto es, ante el anuncio que ha hecho su Gobierno sobre el llamado plan de medidas de choque frente a la emergencia social del desempleo, que nos explique en qué consiste, cuánto dinero cuenta y qué previsiones tiene el Gobierno del impacto que este plan va a tener en este enorme problema que tiene Canarias, que es el desempleo. Efectivamente, el plan de choque pretende poner en marcha una serie de medidas paliativas para hacer frente a las dificultades que tienen en estos momentos muchas familias canarias. El plan tiene varios aspectos. Por una parte, se trata de poner énfasis en lo que son la formación de trabajadores en estos momentos desempleados. En este capítulo se van a invertir 17 millones de euros y va a dar la posibilidad de formación, trabajo a 4.200 desempleados. Por otra parte, se refuerza todo lo que significa la orientación laboral con 316 técnicos distribuidos por toda Canarias para diseñar itinerarios de incorporación a los puestos de trabajo a los desempleados. Vamos a potenciar lo que es la inserción laboral a través de lo que son casas de oficio y escuelas taller, con una inversión de 20 millones de euros y aproximadamente se beneficiarán unas 1.400 personas. Y por otra parte, el convenio con las corporaciones locales, el convenio ya tradicional con las corporaciones locales, del que esperamos contratar en torno a 5.000 trabajadores con una inversión de 35 millones de euros. Y un programa especial, muy especial, para jóvenes egresados al que se le van a dedicar 1,5 millones de euros, con la idea de que aquellos que han terminado sus estudios puedan llevar a través de un programa complementario de prácticas para incorporarse al trabajo y que beneficiará a 1.000 jóvenes canarios que hayan culminado sus estudios. Reconozco y conozco las dificultades del Gobierno para intervenir en el primer problema de esta tierra, que es el desempleo. Soy plenamente consciente de las limitaciones y de los instrumentos en manos del Gobierno. Pero lo que anuncia el Gobierno con este nombre, yo creo que un tanto rimbombante, no deja de ser lo que siempre ha hecho el Gobierno en relación a las políticas activas, eso sí, este año con menos dinero, porque desgraciadamente no sabemos cómo se va a comportar el presupuesto estatal en relación a los recursos destinados a estas políticas. De manera que seamos rigurosos y conscientes de que este llamado plan de choque de emergencia social contra el desempleo es lo que se ha hecho siempre, pero con menos dinero. Lo que nosotros reclamamos como grupo es la necesidad de un plan de choque económico, es decir, que influya sobre lo determinante, sobre la economía. Y eso solo se puede hacer con más inversión, más crédito, reactivando la demanda, porque es lo único que genera empleo. Estamos de acuerdo en las políticas activas, estamos de acuerdo en los programas que tradicionalmente el Gobierno pone en marcha, pero de este programa no se puede esperar lo que demanda la sociedad canaria, y es parar la sangría del desempleo, recuperar la demanda, recuperar el crecimiento y, por tanto, el empleo. Comprendo las dificultades, pero llamemos a las cosas por su nombre. Esto es lo de siempre. Señor diputado, efectivamente son medidas coyunturales, paliativas, que en estos momentos además se ponen en marcha en la incertidumbre de qué va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado y si se contemplan las cantidades que hasta ahora ha tenido Canarias para hacer frente al desempleo. En cualquier caso, estoy de acuerdo que lo importante es generar actividad económica, facilitar créditos, y en esa línea le avanzo que el Gobierno de Canarias va a poner en marcha una serie de microcréditos, de reforzar el papel de las sociedades de garantías recíprocas y préstamos participativos para ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa canaria. Hemos recibido la noticia agridulce de la cese de la actividad volcánica en la isla de Hierro, que por una parte cesa la incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro y por otra parte agria por no haber emergido el volcán, que hubiera sido un atractivo para la isla. Esa situación, por todo lado, pues bueno, es bienvenida. Pero yo no sé, señor, en cuanto a al plan de empleo que acabamos de ver, de 75 millones para Canarias, con fondos de la Comunidad Económica, para la Comunidad Canaria,
Porque cuando el Gobierno de Canarias aprobó este plan de empleo de 75 millones, ¿no tuvo el presidente del Gobierno algún gesto especial para el Hierro, destinando 2 o 3 millones de euros para paliar la grave crisis socioeconómica que viven los habitantes de la isla debido a la situación generada por la catástrofe volcánica? Que, por ejemplo, pescadores que no pescan, por ejemplo, apartamentos que no tienen gente, buceo totalmente paralizadas todas las centrales de buceo, transportes parados, restaurantes cerrando, tristeza total en la isla, sin futuro y sin ninguna ayuda concreta que les pueda dar cierto nivel de optimismo. A día de hoy, con respecto al Hierro, España 0, Canarias 10. Yo no sé si ante esa respuesta le dejaría quedar con esa simple respuesta y sentarme, si le haría un poco de reparo en lo que usted ha dicho, o le voy a recordar lo que usted no ha hecho y tiene que haber hecho como presidente del Gobierno de Canarias. Su opinión no la comparte el presidente del Cabildo de Hierro, ni usted ni su vicepresidente, a la vez secretario general del Partido Socialista. Que usted no me extraña porque usted está todavía muy dolido porque le quitaron a Coalición Canaria del Gobierno del Cabildo de Hierro. Por eso ha interpuesto el contencioso contra la isla, por ese acto. Pero por otra parte, quiero decirle, una PNL aprobado por todos los grupos políticos de esta Cámara el 29 del 11 para que se haga una ayuda específica y directa al Hierro sin respuesta por el Gobierno de Canarias. El Cabildo solicitó una ayuda para los centros de buceo sin respuesta. Y esto incluso desde junio, para enero-junio de este año, sin respuesta del Gobierno de Canarias. El Pinar solicitó un plan especial de empleo sin respuesta. No que diga no ni sí, sin respuesta del Gobierno de Canarias. Por eso, señor Sempleo, la ayuda de que solamente han cobrado los pescadores del orden de 1.300 euros mensuales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, no sabemos nada ni de enero, ni de febrero, ni de marzo, ni de futuro. Saben los herreños que viven en la isla del Hierro que el Gobierno de Canarias ha estado desde el primer momento en su apoyo. Y hoy las únicas medidas que se han articulado por parte de ninguna institución son las del Gobierno de Canarias, que efectivamente, por una parte, apoyan a los pescadores, vamos a darle continuidad a esa ayuda. Por otra parte, han ayudado a los pequeños y medianos comerciantes que se han visto afectados. Por otra parte, han ayudado a las familias que se han visto afectadas desde el punto de vista de su vivienda y han tenido que refugiarse, han tenido que buscar una vivienda de alquiler pagada por el Gobierno de Canarias. Y saben los herreños que viven en la isla del Hierro que el Gobierno de Canarias puso también un plan de trabajo en marcha complementario a todas estas acciones por importe de 200.000 euros. Con respecto al nuevo plan de choque, pues el Hierro, los ayuntamientos de Valverde, del Pinar y de Frontera, así como el Cabildo de la isla del Hierro, participarán tanto en los planes de formación previstos en el plan de choque presentado, como en el aspecto que tiene que ver con los convenios de colaboración con las corporaciones locales, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, la participación de los 3 ayuntamientos de la isla del Hierro será en las condiciones que participan el resto de los ayuntamientos canarios, seguramente con el incentivo añadido de que, dada la problemática específica de la isla del Hierro, en los convenios, a la hora de valorar el número de trabajadores a contratar, sin duda la Consejería de Empleo tendrá en cuenta ese asunto y tendrán más presencia los desempleados que en estos momentos estén afectados de esos municipios. ¿Qué objetivos se marca el Gobierno de Canarias con el plan de choque para la emergencia social del desempleo en Canarias aprobado por su Consejo de Gobierno? Como indiqué antes al portavoz del Grupo Mixto, el plan de choque tiene un objetivo claro, que es hacer frente a una difícil situación del desempleo en Canarias. Hay que decir que a pesar de la alta tasa de desempleo en Canarias, a lo largo del último año, la evolución de las medidas que se han puesto en Canarias han sido efectivas. En Canarias es la única comunidad autónoma de todo el Estado español donde se creó empleo, 6.000 nuevos ocupados en Canarias en el último año. Es la única comunidad del Estado español donde se incrementaron las afiliaciones a la Seguridad Social y es la única comunidad del Estado español donde la evolución de la tasa de desempleo, la evolución interanual, es la más baja de toda España. Pero venimos
precedido de un problema estructural muy importante y una alta tasa de desempleo que tiene que ver con algunos asuntos estructurales debido a una coyuntura económica en la que nos desarrollamos hace unos años y especialmente, muy especialmente, a que tenemos un factor que hay que hacer todos los esfuerzos para corregirlo, porque si no vamos a ver limitada la capacidad de que los canarios, la gente que vive en Canarias, pueda acceder a un empleo. Y es que siguen llegando nuevos activos a Canarias. Yo espero que tengan la curiosidad de ver la última encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística para que vean la friolera de la llegada de nuevo de 19.700 nuevas personas, en este caso extranjeros, ajenos a la Unión Europea, a Canarias. Con todos los esfuerzos que podamos hacer para generar empleo. Si seguimos teniendo un incremento en la llegada de población activa del exterior, es absolutamente imposible en la balanza disminuir el desempleo en Canarias. Los permisos de trabajo a los extranjeros provenientes de países ajenos a la Unión Europea deben de ser controlados por el Gobierno de España. Competencialmente le corresponde al Gobierno de España el control de esos permisos de trabajo y esperamos que se sea más exigente en el control, en el otorgamiento de estos contratos, porque Canarias no puede reasumir 20.000 nuevos activos cada año venidos de fuera. Felicito al Gobierno por esta iniciativa que ha impulsado la Consejería de Empleo. Y felicito al Gobierno por esta iniciativa porque en Canarias el problema de desempleo ya es un problema social. Es un problema de emergencia social. Y me preocupa, señor presidente, me preocupa la insensibilidad que con este tema, un tema más, está teniendo el Gobierno de España. El Gobierno de Canarias ha dado un paso hacia adelante, teniendo las mismas dificultades económicas que cualquier otra comunidad autónoma o que el mismo Gobierno y que ha planteado en Europa, ha puesto 75 millones de euros de presupuesto, ha adelantado para poder paliar este problema social que afecta a todas las familias canarias. Señor presidente, pero me preocupa además que esta insensibilidad se plasme también a la hora de apoyar iniciativas no solo coyunturales, como este plan puntual para solucionar un problema de este momento de crisis, sino que además iniciativas estructurales, como puede ser la apuesta por los nuevos yacimientos de empleo, las energías renovables, entre otras, también se les esté dando la espalda desde el Gobierno de España. Y esto significa 5.000 empleos menos. Por lo tanto, yo pido desde la sensibilidad necesaria que hay que tener con nuestro territorio que se cambie con un giro de 180 grados la política y apoye a este Gobierno de Canarias, que no puede estar dando pasos hacia adelante y otros poniéndole una soga al cuello para que no avance. Por lo tanto, señor presidente, firmeza y todo el apoyo desde el Grupo Socialista Canario para este plan. Las potenciales extracciones a llevar a cabo en el entorno de las costas canarias del petróleo no genera puestos de trabajo. No genera puestos de trabajo. Las potenciales extracciones de petróleo en torno a las costas canarias no aportan nada desde el punto de vista económico a Canarias. Las potenciales extracciones de petróleo en el entorno de las costas canarias puede afectar a la extraordinaria y rica biodiversidad que tienen las aguas y las costas canarias.
Las potenciales extracciones de petróleo cerca de las costas canarias puede afectar al modelo económico de Canarias. Puede afectar al recurso más importante que tiene la economía canaria y el que nos permite en estos momentos y nos tiene que permitir en el tiempo seguir generando bienestar, porque significa globalmente el 30% del Producto Interior Bruto en Canarias, significa aproximadamente el 30% de los empleos en Canarias, y ese peso en la participación del Producto Interior Bruto y el peso en lo que es generación de empleo es superior en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto que en el mejor de los casos, si se conceden autorizaciones, es para llevar a cabo la extracción dentro de 9 o 10 años. Dentro de 9 o 10 años, cuando la situación no es la coyuntura de hoy. Una actividad que no tiene garantizado, son empleos especializados, que no tiene garantizado generar empleo en Canarias. Una actividad que a día de hoy Canarias no tiene ningún beneficio económico. La sociedad que se constituye puede inscribirse en cualquier parte del mundo. La plataforma puede ser de bandera liberiana. La refinería puede ser en Nigeria. No tenemos unos beneficios claros para la gente que vive en Canarias y, por otra parte, resulta que es una actividad que puede dañar a lo que es la columna vertebral de nuestra economía. Nosotros vivimos en el archipiélago que vivimos. Un archipiélago que tiene en sus valores naturales su mayor potencial. Desde esa perspectiva somos imbatibles en el mundo. No hay lugar en el mundo que reúna las condiciones que nos ha dado la naturaleza al archipiélago canario, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la diversidad paisajística, desde el punto de vista de la calidad de las aguas de nuestro mar o del cielo. No hay ningún lugar en el mundo. Y por eso, desde la perspectiva económica, hay un sector que no solamente está garantizado que seguirá funcionando los próximos decenios, sino es un sector donde no solamente seremos importantes, sino pues podemos ser líderes en el mundo. Porque no hay ningún lugar en el mundo que tenga las condiciones competitivas que tiene Canarias en el sector turístico, si las cosas se hacen bien. Y esos valores naturales que tiene el archipiélago no es filosofía. Este Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo canario, a través de distintas iniciativas ha ido protegiendo nuestro entorno natural en su conjunto, con distintas medidas que significan que el 46%, 47% del territorio canario esté protegido. Hoy hemos impulsado medidas para proteger nuestros cielos. Tenemos 1/3 de los parques nacionales que hay en el Estado español, 4 parques nacionales en Canarias. Tenemos 146 espacios protegidos en Canarias. Tenemos 4 leyes, 4 disposiciones que de una u otra manera reconocen los valores que tiene el mar de Canarias, el mar en el entorno de Canarias. La ley del patrimonio natural y la biodiversidad, la ley de protección del mar, la Renatura 2000 y la zona marítima de especial sensibilidad. La zona marítima de especial sensibilidad
que es muy restrictivo la denominación de estos espacios. A Canarias se le otorgó conjuntamente con Galápagos. Es un asunto que tenemos que tener muy en cuenta. Muy en cuenta porque lo que hace la Organización Mundial del Mar es canalizar a través de unos pasillos el paso de los petroleros precisamente en evitación de cualquier tipo de riesgo de contaminación en las aguas del entorno de Canarias debido a la riqueza de su fauna, a su biodiversidad, a las condiciones extraordinarias que tiene el mar de Canarias. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Insisto, una actividad para llevarla a cabo dentro de 10 años. Una hipoteca. Vamos a hipotecar el futuro de Canarias. Hoy nosotros, para llevar a cabo una actividad dentro de 10 años, vamos a poner en riesgo los principales valores que tiene el archipiélago y que le ha permitido, sobre el que descansa su desarrollo económico, su modelo económico. Puede ser que haya otros modelos económicos. El modelo económico de Canarias, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Gobierno, es un modelo económico que tiene como columna vertebral lo que significa nuestra principal actividad económica, el turismo, pero que trabaja y que estamos poniendo en marcha distintas iniciativas para lograr complementar la actividad turística con otras actividades que nos den posibilidades de trabajo, de empleo y de bienestar a los canarios, y que tiene que ver con eso, se llama la diversificación económica. Y que en estos momentos para ello trabajamos con distintas iniciativas, primero buscando la mejora de la competitividad de la economía canaria, introduciendo elementos que tienen que ver con la formación y con la innovación en todo el tejido productivo canario, con distintas medidas que poco a poco, porque esto no se cambia con un decreto ni con una ley, poco a poco irá girando las condiciones competitivas de las 140.000 micro y pequeñas y medianas empresas que tenemos en Canarias. El modelo económico pasa por los acuerdos entre el sector turístico y el sector primario para incrementar el autoabastecimiento de Canarias y, por lo tanto, disminuir la dependencia exterior, incrementando el doble la presencia en el Producto Interior Bruto canario de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y la parte de pesca, incluyendo la acuicultura, en la que podemos avanzar. Y es posible. Claro que es posible. Es posible hoy porque en torno al modelo que tuvo que ver con la coyuntura del desarrollismo de hace 12 años o 15 años que comenzó, en torno a eso se abandonaron otros sectores productivos en Canarias, como es, por ejemplo, la pérdida de la presencia en el Producto Interior Bruto del sector primario, porque era más fácil ganar el dinero en otros sectores. Pero ese problema lo tiene España también, donde ha descendido por debajo de la mitad la presencia del sector primario en el Producto Interior Bruto o del sector industrial, que ha perdido 6 puntos en apenas 10 años. Tenemos que diversificar la economía apostando en la parte industrial, que permite una industria pensada no solamente en el consumo interior de Canarias, sino en las posibilidades de la internacionalización de nuestras empresas con el tema de África. Tenemos que hacer una apuesta decidida y en ello estamos, con todas las posibilidades para profesionales, para empresas y como prestadores de servicios en toda la África Occidental, que es un eje importantísimo, y tenemos que aprovechar precisamente los valores que nos ha dado la naturaleza para, a través de ellos, derivarlo a una industria ligada al conocimiento, donde tenemos muchas posibilidades. Es decir, tenemos que aterrizar todas las posibilidades que nos da la astrofísica, donde somos líderes, derivarla a una industria donde dé posibilidades en Canarias. O, por ejemplo, desarrollar todo lo que significa la amplísima experiencia que tenemos ya y que no necesitamos importar tecnología, sino todo lo contrario, poner en marcha fabricación de tecnología pensando en exportar nosotros, ligada a lo que es la desalinización, depuración y reutilización de las aguas, donde creo que nadie dude del liderazgo que tiene Canarias en este sentido. O, por ejemplo, hablando del mar, las posibilidades del mar. Posibilidades del mar con el Instituto Canario de Ciencias Marinas,
con el Parque Científico Marítimo que acaba de ponerse en marcha, con el Banco de Algas, con el Instituto Oceanográfico o con la Plataforma Oceánica de Canarias, de la que esperamos tanto. O una industria basada en el conocimiento, aprovechando precisamente la extraordinaria biodiversidad que tiene Canarias, que no la tiene en ningún lugar en el mundo. Es decir, tenemos una apuesta clara a dónde queremos avanzar desde el punto de vista del modelo económico. ¿Pueden haber otros modelos económicos? Sí. El modelo económico de Canarias se completa con esa decisión estratégica de limitar el uso del suelo y de reconducir en todo lo posible a cambiar viejo por nuevo, a la rehabilitación y la renovación. Estamos avanzando en un modelo sostenible, un modelo que apueste por la calidad, que apuesta por la excelencia, porque eso es lo que hoy es competitivo en el mundo. Y en este esquema, pues yo creo que hay 4 razones de peso para decir no al petróleo en Canarias. 4 razones de peso para decir no a las autorizaciones que se pretenden otorgar para llevar a cabo labores de investigación y posterior extracción de recursos naturales en el entorno de las aguas canarias. 4 razones. Razones político-sociales, razones económicas, razones jurídico-competenciales y razones medioambientales. Razones político-sociales. La unidad de Canarias vale más que todo el petróleo que hay en el mundo. Sí, la unidad de Canarias vale más que todo el petróleo que pueda haber en el entorno de nuestras costas. Y en estos momentos nos encontramos que Canarias, que es algo más, me lo han oído muchas veces, es algo más que Gran Canaria y que Tenerife, es algo más, mucho más. En Canarias, 2 de las islas, digamos, no hablo afectadas, pero más próximas a las potenciales labores de investigación y, en su caso, extracción, pues todas sus instituciones dicen no. Todas. Todas las instituciones. Pero es que dice no también la sociedad. He tenido, bajo la responsabilidad, la obligación de pulsar a través de un trabajo sociológico de una empresa especializada en el ámbito español, pulsar la opinión en los últimos días de la sociedad de Fuerteventura y Lanzarote, y la respuesta por encima del 60% es no. Un 24% es que si le dan empleo, sí. Un 6% que depende y un 8% que no sabe, que no contesta. Pero más del 60% es no. Es decir, tenemos en Lanzarote y Fuerteventura todas las instituciones posicionadas en un determinado, desde una determinada visión, y eso coincide socialmente con lo que piensan los ciudadanos de esas 2 islas. Por lo tanto, política y socialmente, creo que la respuesta en este momento es no. Desde el punto de vista económico,
Porque antes hablaba de la coyuntura, volvemos a estar pensando en la coyuntura. Y que yo sepa, no hay ningún compromiso en esta situación que pueda, digamos que directamente beneficiar a Canarias. O sea, desde el punto de vista económico se asumen riesgos y, sin embargo, no hay compensaciones. Las compensaciones son una multinacional. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, no hay. Desde la perspectiva canaria, otra cosa es desde la perspectiva de quien apoye a la empresa, desde la perspectiva empresarial. Desde la perspectiva canaria no hay ningún beneficio para Canarias. Desde la perspectiva jurídico-competencial, porque el artículo al que se refiere en la Ley de Hidrocarburos, que habla de la competencia, Canarias lo tiene impugnado ante el Tribunal Constitucional, lo impugnó en abril del año 2008 el anterior Gobierno de Canarias, que me honro en haber presidido. Y, por tanto, está en estos momentos en discusión de quién es la competencia para otorgar las autorizaciones en esas aguas. Y desde el punto de vista medioambiental, todas las razones a las que hacía referencia anteriormente, en el sentido de las 4 leyes que afectan a las aguas en el entorno de Canarias, son razones suficientes para, en estos momentos, Canarias decir no. Como miembro del Parlamento de Canarias, pero asimismo como consejero del Cabildo de Lanzarote, tuve la oportunidad de estar presente en la sesión extraordinaria que el Cabildo celebró el pasado 28 de febrero, donde mi formación política fijó ya posturas respecto a las prospecciones petrolíferas. Al respecto, el Partido Independiente de Lanzarote manifestó como que desde aquella documentación aportada en el CD a todos los grupos políticos, incluido la presidencia del Cabildo, no se refería, en concreto al expediente 1546, 1554, no se desprendía planificación ni medidas adicionales de protección especial al objeto de preservar los ecosistemas y la biodiversidad de las aguas de Canarias, habría que manifestarse en contra. El Grupo PIL también manifestaba que aquellas medidas de protección medioambiental y de restauración que se referían a la documentación entregada fueron presentadas inicialmente en el año 2003-2004 sin que hasta el momento fueran revisadas ni actualizadas con los avances técnicos o las experiencias derivadas de accidentes recientes. Dijimos no a las prospecciones petrolíferas. Señor presidente, usted ha referido que en las costas de Lanzarote, en las costas de Fuerteventura, hay espacios naturales. Hay 3 espacios naturales protegidos en Lanzarote, hay un parque nacional, hay una reserva marina, hay 5 espacios naturales protegidos en Fuerteventura, así como otras figuras de interés comunitario, SEPA, que corresponden a la legislación europea. Por todos esos motivos dijimos no a las prospecciones petrolíferas. Pero además entendíamos, señor presidente, que desde el Partido Independiente de Lanzarote no se podría convalidar un permiso de investigación a una compañía basándose en un acto, como le decíamos, ya que había sido previamente anulado en su momento por los tribunales de justicia. Por estos 4 motivos, el Partido Independiente de Lanzarote dijo no. No obstante, señor presidente, debo confesar que he asistido como miembro de este Parlamento a una intervención suya que creo que pone en evidencia un discurso controvertido. Un discurso en el que a veces se entiende un sí y en el que a veces se entiende un no. La posición del Partido Independiente de Lanzarote es una postura ideológica, una postura clara, una postura evidente, una postura que pasa por entender a este territorio desde la soberanía nacional. Como tal, seguiremos defendiendo que esas autorizaciones de prospecciones petrolíferas deberán ser entendidas siempre desde el ámbito de Canarias. Ahora bien, me gustaría referirme a una intervención suya, en concreto a una entrevista publicada en el diario La Provincia el domingo 19 de febrero, en la que se dice: no se nos puede engañar cuando se dice que estamos en el proceso de sondeo, que la extracción ya se verá si se autoriza o no.
en el que usted reconoce, si perdemos la batalla del fuero, hablaremos de otra cosa. ¿De qué vamos a hablar, señor presidente? Esa es una gran pregunta que creo que todos los canarios y que yo, como diputado del Partido Independiente de Lanzarote, me formulo. ¿De qué vamos a hablar si Canarias pierde la batalla del fuero? Hacía usted referencia, señor presidente, a una pregunta muy clara cuando le preguntaban si dependiera de usted esa competencia, ¿autorizaría los sondeos y las extracciones? El señor presidente del Gobierno de Canarias decía, si tuviera las competencias no haría actuación alguna sin consenso en Canarias. Se refiere a un sí, se refiere a un no. Lanzarote y Fuerteventura hemos mirado con cierta preocupación determinadas formaciones políticas, cuáles han sido los vaivenes ideológicos, los posicionamientos institucionales que desde Coalición Canaria y desde los representantes de esa formación, no solamente en el Gobierno, sino en las instituciones de Lanzarote y de Fuerteventura, se han producido en los últimos tiempos. Pero además, decía usted, señor presidente, que Canarias tiene un modelo cambiante, que el modelo del petróleo responde a una coyuntura, pero al mismo tiempo reconocía que el modelo de desarrollismo, como usted mismo lo ha llamado, tiene que buscar nuevas alternativas. Mi pregunta es si usted, como presidente del Gobierno, ha puesto las bases suficientes para, dado el caso de que se pudiera proceder a esa autorización, contásemos en Canarias con la posibilidad de establecer las estructuras necesarias para poder garantizar también, de ese mismo modo, la explotación. Mi grupo había presentado en esta Cámara, antes que el Gobierno, una PNL sobre este asunto, porque nos parecía que si alguna institución está llamada a opinar, a posicionarse sobre elementos tan controvertidos, era el Parlamento. Y habíamos presentado, por lo tanto, una PNL que hemos retirado después de la comunicación del Gobierno por razones obvias, ¿no? El objeto de esa proposición no de ley estaba destinada a generar aquí una posición clara y lo más mayoritaria posible en torno a un objetivo que creo que podíamos compartir, que es parar las prospecciones. Parar las prospecciones porque en los términos que se está desarrollando este episodio no son aceptables ni desde el punto de vista democrático ni desde el punto de vista del respeto a las reglas que nos rigen. No es razonable que por parte de nadie, al margen de quién sea competente, se tome una decisión de esta trascendencia que puede comprometer los intereses generales de esta comunidad y para algunos los pudiera encauzar de esta manera precipitada, sin información, sin debate, sin oportunidad de contrastar las distintas visiones, versiones e intereses que en este asunto colisionan. No es tolerable que ningún gobierno de España, del titular que sea, establezca una imposición sobre semejante asunto sin un amplio y concienzudo debate, sin una información veraz sobre los riesgos medioambientales, sobre los supuestos beneficios económicos, sobre el impacto sobre la economía local. Y no es tolerable que se desprecie a los ciudadanos y ciudadanas de estas islas, a sus instituciones más genuinas en un asunto como este. Yo tengo mi opinión sobre la estructura competencial con la Constitución, el Estatuto, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Aguas Canarias en la mano. Creo que hoy, desgraciadamente, es una opinión. Ya saben ustedes que las opiniones jurídicas pueden ser varias y la decisión final suele ser de los tribunales. Yo tengo la opinión de que hoy esta estructura competencial da el poder a la Administración General del Estado. Esa es mi opinión. Pero no retira un ápice a la posición claramente contraria de mi fuerza política a esta decisión por parte de la Administración del Estado. De la misma manera que digo que si esta competencia fuera de la comunidad autónoma y en este caso del Gobierno de Canarias, estaríamos también en contra de haber procedido de la manera que se ha procedido por parte de la Administración General del Estado. No es aceptable a estas alturas del desarrollo
de la democracia en Canarias y en España que se imponga esta decisión por parte de nadie, por parte de la Administración General del Estado y, si fuera el caso, por parte de la Comunidad Canaria, porque los elementos que concurren en esta decisión bien merecen tiempo, debate y transparencia. Y nada de esto se ha dado. Esta es una decisión con un notable elemento de manipulación, de usar la miseria y los problemas de esta tierra para legitimar una decisión que solo favorece a los particulares, a una multinacional. Porque si entráramos a discutir, que no es el caso, lo haremos, porque esto va a tener tela, va a tener consecuencias, si entráramos a discutir las cuestiones de fondo, habría que plantearse de quién es la titularidad de los recursos naturales de un país, de un territorio, de una comunidad. Y si el método o la fórmula de que sea de los particulares es la mejor salida. O había que recurrir a fórmulas ya contrastadas en otras latitudes del planeta, desde el norte al sur, desde el este y al oeste, y es que la titularidad de los recursos naturales tienen que ser de los pueblos y no de los particulares. Caso de Noruega o caso de Brasil, por poner dos ejemplos. Por lo tanto, señorías, al margen de la discusión de las competencias, al margen de la discusión de cuál es el método más eficaz, más justo para la explotación de los recursos naturales, las formas, los procedimientos en democracia son esenciales. Y aquí hay un desprecio absoluto a la opinión pública canaria y a sus instituciones más genuinas. Miren, yo he de reconocer que lo que hay aquí de fondo es un problema entre apostar por las energías renovables y limpias o apostar por el petróleo, por apostar por un modelo que ya veremos cómo califican los señores del PP de la Comunidad Valenciana y de Baleares con posterioridad. Un modelo a extinguir, según ellos, un modelo caduco. Pero, señorías, ha sido incuestionable y es incuestionable que, ya lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, los riesgos ambientales que podría provocar no solamente los estudios, sino la posterior prospecciones que pudieran darse en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, es algo que es incuestionable. Repsol admite la posibilidad de derrames y vertidos en los sondeos como los de Canarias. Cerca de 7.000 derrames de Repsol en 5 años. Repsol tiene una página, en su página web, gestión de derrames. La última, de ayer, BP paga 5.800 millones a los afectados por el vertido del Golfo. Faltan por resolver las demandas presentadas por los gobiernos afectados. Por cierto, ¿saben cuánto tardó BP en poder cerrar el pozo? En poder cerrar el vertido, 3 meses. Y estamos hablando de BP. Señores, no hay dinero que pague, no hay dinero que pague, no hay indemnización que pague que una empresa, por ceder a las presiones de una empresa que legítimamente busca unos beneficios, que pague el posible daño que se podría hacer a nuestra economía, a nuestro sistema de biodiversidad, a nuestra naturaleza. Nosotros, el Partido Socialista lo ha tenido claro desde un principio. Defendimos ante el Tribunal Supremo nuestra postura. En su día, es algo en lo que dice Soria Verdad, el señor Soria Verdad. Decía el señor Soria el día 4 de febrero en una entrevista que realizó. Decía, el ministro expuso ayer su intención de reactivar el Real Decreto sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, una vez haya finalizado el periodo de audiencia con las instituciones de las islas. Así lo manifestó el ministro en declaraciones a los periodistas en Santa Cruz de Tenerife. El ministro tiene la voluntad y la idea de reactivar este proyecto. Además, añadió Soria, que el Real Decreto en cuestión lo dejó preparado un ministro socialista, en alusión a José Mantilla, pero no pudo llevar a cabo el Consejo de Ministros por la negativa del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es verdad.
Esto es verdad, y yo lo reconozco. Pero el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo, y sigue manteniendo el Partido Socialista, que no a las prospecciones hasta en tanto no haya el consenso social e institucional necesario en Canarias. Y no lo hay. No lo hay, ni de las instituciones de Lanzarote y Fuerteventura, ni de la sociedad de Lanzarote y de la sociedad de Fuerteventura. Yo tengo por norma no adelantar fundamentos jurídicos ante la posibilidad de interponer en el futuro todo tipo de acciones, que no solamente quedan en lo administrativo, porque quien está avisado de que puede dictar una resolución que puede ser manifiestamente injusta, tenemos letrados ilustres en esta Cámara, saben perfectamente a qué pueden estar sometidos en el futuro. Máxime si están avisados y saben también que, a lo que me refiero, se puede cometer por acción o por omisión. Bien. ¿Somos raras avis en Canarias para que el Partido Popular nos trate diferente a otras comunidades? Pues puede parecer que sí. Y puede parecer que sí, porque ya ha hecho mención alguien en su intervención, aquí tengo diferentes noticias, en las que la señora Rita Barberá dice, entre otras, el compromiso de Soria con respecto a las prospecciones en Valencia llega al punto que ofreció la colaboración para redactar el reglamento de la Ley de Costas con el objetivo de paralizar cualquier intento. Dice Enrique Fagernés y el senador José Sala expresaron que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo expresaron la negativa de las instituciones, en este caso de Valencia y de Baleares, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha manifestado a los parlamentarios ibicencos su negativa a cualquier actuación que perjudique el sector turístico de las islas principales y, en algunos casos, única industria, señala el comunicado. Además de que no va a permitir ninguna prospección, ninguna extracción, ningún estudio en aguas del Mediterráneo porque puede afectar al medio ambiente. Pero que esto lo refrenda pocos días después también la señora Rita Barberá. Y en el Senado, y he de reconocer que era a propuesta o contra una propuesta del Partido Socialista, decía el Partido Popular: estamos totalmente en contra de los pozos de petróleo en el mar, así como el tráfico de barcos petroleros, y las conducciones marítimas suponen un grave riesgo para las zonas de alto interés ecológico, para los ecosistemas marinos y para la industria pesquera y turística. En su opinión, el riesgo ante un accidente medioambiental en aguas mediterráneas existe, ya que los reales decretos que autorizaban las investigaciones marítimas recogían que las compañías petroleras encargadas de estos trabajos debían suscribir un seguro de responsabilidad civil. Pero es más, y esto les va a sonar un montón. Señor Blasco, Rafael Blasco, Partido Popular, Congreso. Asimismo, ha recordado que la posición del PP y del Gobierno de la Generalitat es oponerse de manera firme y contundente a las prospecciones petrolíferas porque representan un atentado a nuestra principal industria, que es la turística, y sobre todo, escuchen esto, si se hace sin el debido consenso que debe reinar entre un Gobierno de España y una comunidad que debe defender sus intereses por encima de cualquier otra consideración. ¿Qué le hemos hecho los canarios al señor Soria? No lo entiendo. No lo entiendo porque estos son sus compañeros de Valencia. Inició usted su intervención haciéndonos una reflexión de cómo ha sido el pasado reciente de Canarias, cómo apostamos por una industria como la turística, y ha reconocido los errores que se cometieron en ese desarrollo, importante desarrollo para Canarias, pero también con esas equivocaciones que hoy ha hecho usted mención en el día de hoy. A mí me gustaría, señorías, plantear esta intervención en varios esquemas, en principio sobre los temas de procedimiento, sobre las competencias canarias, sobre los riesgos que existen para el medio ambiente y la economía, y también, por último, los interrogantes que existen desde el punto de vista de Marruecos. En el tema del procedimiento, ya hemos dicho, y así lo ha decidido también el Gobierno de Canarias y se oponen los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, de que no procede, en base a esa sentencia del Tribunal Supremo, convalidar el decreto actual.
Por otra parte, se han dado en Canarias cambios en la ley de hidrocarburos y a raíz de ese cambio el Gobierno de Canarias ha planteado un conflicto de competencias en base al artículo 32.9 del Estatuto de Autonomía y que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite. También, durante este tiempo, se ha originado la Ley de Aguas Canarias. La Ley de Aguas Canarias, que a pesar de que a algunas personas no les gusta, es un instrumento legal, salvo que la deroguen, es un instrumento legal que sirve para adoptar decisiones también sobre el hecho competencial. Pero la más importante de todas, señorías, la decisión más importante de todas, se ha producido en el seno de la Unión Europea. Existe en estos momentos una propuesta de reglamento que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín de la Unión Europea. Un reglamento que precisamente lo que intenta es atender a los problemas de las prospecciones, de la explotación y de la producción de petróleo y gas en el nombre que especifica en el mar adentro. Señorías, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces desde la comunicación de la Unión Europea en el año 2010 hasta ahora para que el Ministerio, el recién Ministerio, se haya dado tanta prisa en activar un Real Decreto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay tres elementos importantes que perjudican a la empresa y un elemento importante que perjudica al Ministerio. Los elementos importantes son que a raíz precisamente del desastre de Deepwater Horizon en el año 2010 en las costas de Estados Unidos, 4 millones o casi 5 millones de barriles de petróleo fueron en 85 días volcados al mar. Y afectó a entre 350 y 400 kilómetros de costa estadounidense, con los peligros que ello ocasionó económicamente y desde el punto de vista medioambiental. Y como consecuencia de esto, señorías, tomaron cartas en el asunto. Y en esas cartas en el asunto, la Unión Europea dice en ese reglamento: primero, hemos detectado que hay graves deficiencias de seguridad en los operadores que hacen prospecciones petrolíferas en mar adentro. Y por lo tanto, vuelca en ese reglamento una serie de condicionantes medioambientales, de seguridad, fiscales, para que las decisiones que se tomen a partir de ahora se tengan que tomar con mayor transparencia, con mayor consulta a la opinión pública y también a los países terceros afectados. Por lo tanto, cuestión que no gusta en el Ministerio de Industria, esperar a que ese reglamento esté en vigor. El Reino de Marruecos está gobernado por gentes astutas y agradecidas. La astucia la manifiestan mediante su silencio ante las posibles prospecciones españolas. Ni una nota oficial, ni una queja diplomática, nada que alegar en cuanto a la mediana, mutismo absoluto. ¿Para qué van a hablar? Les basta con leer los titulares de la prensa de Canarias. Don Paulino Rivero, titular: nos oponemos frontalmente a las prospecciones. ¿Para qué perder el tiempo?, dicen los alauitas, si ya el trabajo sucio nos lo está haciendo el Gobierno de Canarias. ¿Para qué malgastar esfuerzos diplomáticos si el Gobierno de Canarias, en vez de preocuparse por los tomates de Mohamed que tanto daño están causando a la agricultura canaria, se dedica con denuedo a trabajar en la exclusividad para Marruecos de las prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias? Ellos dicen que sigan peleando y nosotros seguimos perforando. Pero el silencio
no implica desagradecimiento. Son los marroquíes agradecidos. Y así, por tal razón, y en pago a los servicios prestados por el Gobierno de Canarias, se proponen condecorar a don Paulino Rivero y a don José Miguel Pérez con el título de Caballeros de la Real Orden de los Ojos Cerrados. Porque, señorías, si los debates de las comunicaciones que enviara el Gobierno de Canarias a este pleno tuvieran título, este debate sería el de los ojos cerrados. Porque así se refirió a él el vicepresidente del asunto colegiado el 31 de enero del pasado año, cuando aseveró terminantemente que el Partido Socialista Canario haría las prospecciones con los ojos cerrados, olvidando que el hombre es un esclavo de sus palabras y no de sus silencios, y olvidando que las palabras pronunciadas nunca retornan a la boca. Al Partido Socialista, en aquel momento, le traicionaron sus malas costumbres, porque todos sabemos que el Partido Socialista, en los últimos años, hace casi todo con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados hicieron el Plan Canarias. Aprobaron también con los ojos cerrados la infumable y disparatada Ley de Agua. Con los ojos cerrados hundieron la economía española, dando subvenciones incluso para los estudios de investigación sobre la inmortalidad del cangrejo enano. Llevaron a casi 5 millones de españoles al paro con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados entraron de cualquier manera en el Gobierno de Canarias.